¿Alguna vez te has sentido tan atrapado por las consecuencias de un error que la libertad parecía un sueño lejano? Como si estuvieras en un cautiverio, encadenado por una decisión del pasado, y tu alegría simplemente hubiera desaparecido. La verdad poderosa que muchos no comprenden es que la magnitud de tu error no define el límite de la gracia de Dios. Al contrario, es justamente en el abismo de nuestra falla donde su misericordia se revela de una forma que lo transforma todo. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubrirás no solo cómo recibir el perdón, sino cómo vivir la restauración completa que Dios ha prometido, convirtiendo tu valle de lágrimas en un manantial de alegría. Antes de sumergirnos en el tema, deja tu me gusta y suscríbete al canal, pues nuestra misión aquí es ayudarte a crecer en la sabiduría de Jesucristo. Y para empezar con el pie derecho, comenta aquí abajo: mi historia será un testimonio. Vamos juntos. Muchas veces, cuando miramos nuestras vidas, nos damos cuenta de que estamos atrapados, no por cadenas de hierro o muros de piedra, sino por cautiverios emocionales, financieros y espirituales. Son los cautiverios creados por nuestros propios errores, por las palabras que no debimos haber dicho, por las decisiones que tomamos con prisa o en un momento de debilidad. Este sentimiento de estar prisionero es real y sofocante. La ansiedad se convierte en nuestra compañera constante, y el miedo al futuro nos paraliza, haciéndonos creer que la situación actual es nuestro destino final. La esperanza parece un espejismo, algo inalcanzable. Este sentimiento no es nuevo para el pueblo de Dios. El Salmo 126 comienza con un recuerdo poderoso de un tiempo así. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Salmo 126, versículo 1. El pueblo de Israel vivió literalmente 70 años como esclavo en Babilonia, lejos de casa, lejos del templo, lejos de la presencia visible de Dios. Ellos conocieron el dolor de la pérdida, la vergüenza del error que los llevó hasta allí y la sensación de que la promesa de Dios se había perdido en el tiempo. Su cautiverio era físico, pero el dolor en el alma era el mismo que sentimos hoy. Cada uno de nosotros enfrenta su propia Babilonia. Puede ser el cautiverio de una deuda que no se acaba, de una relación que se rompió, de una adicción que domina tu voluntad, o de la culpa por una falla que no logras perdonarte. Esta prisión nos hace cuestionar la soberanía de Dios. ¿Será que todavía le importo? ¿Será que su misericordia alcanza mi error tan específico y tan vergonzoso? La respuesta de la palabra es un rotundo sí, pero antes de celebrar la libertad, necesitamos reconocer las cadenas que nos atan. Es fundamental entender que reconocer el cautiverio es el primer paso hacia la liberación. Mientras neguemos que estamos prisioneros, seguiremos caminando en círculos en el desierto de la autosuficiencia. La humildad de decir: Señor, me equivoqué y estoy atrapado, es la llave que abre la puerta de la celda. Es en ese momento de rendición que la restauración de Dios comienza a obrar. La fe no es fingir que no hay cadenas, es mirarlas y aún así creer que existe un Dios lo suficientemente poderoso como para romperlas. La buena noticia es que Dios no se especializa en condenar, sino en liberar. La historia del pueblo de Dios es una larga crónica de cautiverios y liberaciones, de errores y de una misericordia que siempre se muestra más grande. Tu error puede parecer un gigante, una montaña imposible de cruzar, pero para el Dios que abrió el mar rojo y resucitó a los muertos, no es nada. Tu situación no es el final de tu historia, sino el escenario donde el poder de la restauración divina está a punto de manifestarse de forma gloriosa. Y esa manifestación es tan increíble que cuando sucede, parece un sueño. Cuando la liberación llega, es tan abrumadora que nuestra primera reacción es la incredulidad. El salmista lo describe perfectamente. Éramos como los que sueñan. Imagina al pueblo de Israel, después de 70 años de esclavitud, viendo cómo se abren las puertas de Babilonia. No lo asimilan de inmediato. La alegría es tan grande, tan surreal, que parece demasiado buena para ser verdad.
Es exactamente así como opera la restauración de Dios. Él no hace un simple remiendo. Él hace algo tan nuevo y tan completo que nos deja maravillados, nos hace pellizcarnos para asegurarnos de que no estamos soñando. La Biblia continúa en el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Salmo 126, versículo 2. Observa el cambio drástico. El llanto del cautiverio da paso a la risa de la libertad. El silencio de la vergüenza es roto por cantos de alegría. La restauración de Dios no es un evento privado y silencioso. Es extravagante, pública y contagiosa. Es tan evidente que incluso aquellos que no conocen a Dios se ven obligados a reconocer: fue la mano del Señor la que hizo esto. Tu milagro tendrá el mismo efecto. Las personas que te vieron en el fondo del pozo, que conocían la historia de tu error y te juzgaban atrapado en él para siempre, serán las mismas que presenciarán tu victoria. Verán tu alegría, tu paz restaurada, tu vida transformada, y no tendrán otra explicación más que la intervención de la soberanía de Dios. Tu testimonio será un anuncio espectacular de la bondad divina, declarando que la misericordia de Dios es real y que Él es especialista en reescribir historias. Muchas veces, nuestro error nos convence de que merecemos el sufrimiento y que la alegría es algo para otros, para los más santos. Esa es una mentira que el enemigo susurra para mantenernos en cautiverio. La verdad del Evangelio es que la misericordia no se trata de merecimiento, sino de gracia. Dios no te restaura porque seas bueno, sino porque Él es bueno. La alegría que Él te ofrece no es una recompensa por tu desempeño, sino un regalo gratuito, comprado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Aceptar esa alegría es un acto de fe. Por lo tanto, comienza a ejercitar tu imaginación espiritual. Atrévete a soñar con el día de tu restauración. Imagina tu boca llenándose de risa, tu familia celebrando, tus finanzas en orden, tu paz interior restablecida. Visualizar la promesa cumplida fortalece nuestra fe durante la espera. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, no solo después de la victoria, sino durante el proceso. Y ese proceso, a menudo, implica una siembra dolorosa que precede a la cosecha gloriosa. A nadie le gusta la parte del proceso que implica dolor y espera. Queremos el resultado final, la cosecha abundante, la boca llena de risa. Pero la sabiduría divina, expresada en el Salmo 126, nos enseña una verdad agrícola y espiritual ineludible. Antes de la cosecha está la siembra. Y muchas veces esa siembra se hace con el rostro bañado en lágrimas. El versículo 5 dice: los que siembran con lágrimas, con cantos de alegría cosecharán. Esto significa que tu sufrimiento actual no es en vano. Es una semilla. Piensa en un agricultor. Él no lanza las semillas de cualquier manera y espera lo mejor. Él ara la tierra, un trabajo duro y sudoroso. Elige las mejores semillas, que le costaron algo. Las entierra en la oscuridad de la tierra, un acto de fe, pues no ve lo que está sucediendo bajo el suelo. Así es nuestro camino. Las lágrimas de arrepentimiento por el error, el dolor de la disciplina, la angustia de la espera. Todo eso es el abono que Dios usa para preparar el suelo de nuestro corazón para la bendición que está por venir. Muchos se rinden en esta fase, miran el esfuerzo de la siembra y la aparente ausencia de resultados inmediatos y concluyen que no vale la pena. Abandonan el campo, dejando que las semillas mueran. La fe, sin embargo, es la perseverancia de seguir sembrando aun cuando el cielo está gris y no hay señal de lluvia. Es seguir orando cuando la respuesta parece silenciosa. Es seguir siendo fiel en lo poco, confiando en que Dios está obrando en lo invisible, preparando una cosecha que superará todas nuestras expectativas. Nuestros errores, por más dolorosos que sean, pueden convertirse en las semillas más poderosas. Cuando un error nos lleva al arrepentimiento genuino,
produce en nosotros humildad, dependencia de Dios y empatía por el sufrimiento de los demás. El apóstol Pablo, que se consideraba el primero de los pecadores, usó su pasado de persecución como una semilla para un ministerio que sacudió al mundo. Tu mayor vergüenza, cuando es entregada en las manos de Dios, puede convertirse en tu mayor testimonio de su gracia y misericordia. No desprecies tus lágrimas. Cada una de ellas es contada y recogida por Dios. Son el riego para la semilla de tu futura alegría. En lugar de desesperarte en medio del proceso, cambia tu perspectiva. Ve cada desafío, cada día de lucha, no como un castigo, sino como un acto de siembra. Estás invirtiendo en tu futuro, plantando las semillas de la paciencia, la fe y la resiliencia, y la promesa está garantizada. La estación de la cosecha va a llegar. Pero esa cosecha exige algo que a nuestra generación le cuesta mucho practicar. Vivimos en la era de lo inmediato. Queremos todo para ayer. Comida rápida, mensajes instantáneos, éxito de la noche a la mañana. Esta cultura nos vuelve terriblemente impacientes, especialmente en lo que respecta a las cosas de Dios. Sembramos con lágrimas un día, y ya queremos despertar al siguiente con la cosecha de alegría. Pero el reino de Dios opera al ritmo de la agricultura, no de la industria. Hay un tiempo determinado para cada cosa, un proceso de maduración que no puede ser apurado por nuestra ansiedad. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, es la habilidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Es la confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, creyendo que su tiempo es perfecto, aun cuando no coincide con nuestro cronograma. La impaciencia, por otro lado, es una señal de falta de fe. Nos lleva a tomar atajos, a ayudar a Dios, y casi siempre terminamos creando problemas aún mayores, como Abraham y Sara, tratando de apurar la promesa con Agar. La confianza en Dios nos enseña a descansar. El agricultor, después de sembrar, espera. No se la pasa cavando la tierra a cada rato para ver si la semilla ya germinó, pues eso mataría el brote. Él confía en el proceso natural que Dios estableció. De la misma forma, necesitamos confiar en el proceso espiritual. Una vez que has confesado tu error, te has arrepentido y le has entregado la situación a Dios, descansa. Seguir dándole vueltas a la culpa, tratando de arreglar todo con tus propias fuerzas, es como desenterrar la semilla. La fe verdadera se manifiesta en la paz y la paciencia en medio de la espera. Piensa en C.S. Lewis y en sus obras, como Las Crónicas de Narnia. Aslan no aparece a la primera señal de problemas. Los niños Pevensie necesitan pasar por el invierno, enfrentar peligros y aprender lecciones valiosas antes de la llegada triunfal del león. La espera tiene un propósito. Nos fortalece, madura nuestra fe y nos prepara para recibir la bendición. Dios está más interesado en la persona en la que te conviertes durante el proceso que solo en darte lo que pediste. La restauración tiene que ver tanto con el destino como con el viaje. Si estás en medio de la siembra, luchando contra la ansiedad y la impaciencia, aférrate a las promesas. Dios no llega tarde. No se ha olvidado de ti. Él está trabajando tras bastidores, orquestando cada detalle para que tu cosecha sea abundante y en el tiempo exacto. La paciencia es el músculo de la fe. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve, permitiéndote esperar con esperanza y confianza. Y el cimiento de esa confianza es la comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la misericordia de Dios. Muchas veces confundimos la misericordia de Dios con simplemente pasar por alto nuestro error. Pensamos en ella como un juez que solo suspende la sentencia, pero nos deja con el expediente manchado y la sensación de que estamos en deuda eterna. Pero la misericordia bíblica es infinitamente más profunda y transformadora. No solo perdona la deuda, rompe el pagaré. No solo te saca del cautiverio, te da una nueva identidad, la de hijo amado. La misericordia de Dios no recuerda el error perdonado. Cuando Él perdona, arroja nuestros pecados al fondo del mar del olvido y pone un letrero de prohibido pescar.
Nosotros somos los que insistimos en volver allí con nuestra caña de pescar de la culpa, sacando a la superficie aquello que ya fue perdonado. Entender esto es revolucionario. Significa que a los ojos de Dios, cuando eres cubierto por la sangre de Cristo, tu pasado ya no tiene poder para acusarte. La soberanía de Dios te da un nuevo comienzo. Piensa en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo regresa, arrepentido y quebrantado, el padre no le da un sermón. No lo pone en un período de prueba para ver si merece ser aceptado de nuevo. El padre corre a su encuentro, lo abraza, lo besa, le pone un anillo en el dedo, sandalias en los pies y manda a matar el becerro gordo para una fiesta. Este es un retrato de la misericordia divina. Es una celebración extravagante de la restauración que no se enfoca en la gravedad del error, sino en la alegría del regreso. Esta misericordia es lo que nos da la confianza para vivir la vida cristiana. Si nuestra salvación dependiera de nuestra perfección, viviríamos en un estado constante de ansiedad y miedo. Pero nuestra seguridad no está en nuestra capacidad de no equivocarnos, sino en la infinita capacidad de Dios para perdonar. Esto no es una licencia para pecar, sino la libertad para vivir sin el peso aplastante de la condenación. Como argumenta C.S. Lewis en Mero Cristianismo, es sólo cuando entendemos la profundidad de nuestra necesidad de misericordia que comenzamos a vivir de verdad. Por lo tanto, cuando la voz de la acusación venga a recordarte tu error, responde con la verdad de la misericordia de Dios. Declara que has sido perdonado, lavado y redimido. Abraza tu identidad de hijo, no de exprisionero. La misericordia de Dios no es un concepto teológico abstracto. Es una fuerza activa y poderosa que nos libera del pasado y nos capacita para el futuro. Y el siguiente paso, después de recibirla, es aprender a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos insistimos en mantener. Recibir la misericordia de Dios es el primer paso, pero para caminar en total libertad necesitamos liberarnos de las cadenas internas del error, la culpa, la vergüenza y la falta de perdón a uno mismo. Dios puede haber roto tu sentencia, pero si sigues viviendo como un prisionero en tu propia mente, la restauración nunca será completa. La alegría de la cosecha es para aquellos que se atreven a dejar atrás la celda mental y a caminar bajo el sol de la gracia. Perdonarse a uno mismo es uno de los mayores desafíos. Nos miramos al espejo y vemos a la persona que falló. El recuerdo del error todavía nos causa dolor. Perdonarse a sí mismo no es minimizar la gravedad de lo que sucedió. Es estar de acuerdo con Dios. Si el Creador del universo, el único juez justo, te miró y dijo, «Estás perdonado», ¿quién eres tú para discutirle? Negarse a perdonarse a uno mismo es una forma de orgullo. Es poner tu juicio por encima del juicio de Dios. Un paso práctico para esto es verbalizarlo. Ve a un lugar a solas y di en voz alta, «En el nombre de Jesús, me perdono por el error que cometí. Acepto el perdón de Dios y elijo vivir en la libertad que Cristo compró para mí». Las palabras tienen poder, y llevar esta decisión del campo de los pensamientos al mundo físico puede romper fortalezas espirituales. Cambia el estar dándole vueltas a la culpa por la meditación en la palabra. A cada pensamiento de acusación, responde con un versículo que declare tu nueva identidad en Cristo. Otra cadena poderosa es la amargura y la falta de perdón hacia otros que puedan haber contribuido a nuestro error o sufrimiento. Es imposible recibir la semilla de la alegría en un suelo lleno de raíces de amargura. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es liberar al otro de tu juicio y entregarlo al juicio de Dios. Es un acto que nos libera mucho más a nosotros mismos que al ofensor. La falta de perdón nos mantiene encadenados al pasado, reviviendo el dolor continuamente. Liberarse de estas cadenas es un proceso, no un evento único. Habrá días en que los viejos sentimientos intentarán volver. En esos días, necesitas correr nuevamente a la cruz, recordar el precio que fue pagado por tu libertad y reafirmar tu decisión de vivir en el perdón. Rodéate de personas que te recuerden tu identidad en Cristo.
no tu pasado. Al hacer esto, preparas el terreno no solo para recibir la alegría, sino para convertirte en una fuente de alegría para los demás, viviendo plenamente tu propósito restaurado. Finalmente, llegamos al propósito de todo esto, una vida rebosante de alegría y testimonio. La restauración de Dios no busca solo devolvernos al punto donde estábamos antes del error, nos lleva a un lugar aún mejor. El versículo final del Salmo 126 declara: «El que va llorando mientras lleva la semilla, volverá sin duda con alegría, trayendo consigo sus gavillas». Salmo 126, versículo 6. La promesa no es solo devolver, sino devolver con una cosecha abundante en los brazos. Tu historia de restauración se convierte en tu mayor herramienta de ministerio. La gente no se conecta con nuestra perfección, sino con nuestra superación. Cuando compartes cómo la misericordia de Dios te sacó de un cautiverio, le das esperanza a otras personas que están atrapadas en el mismo lugar. Tu error, antes una fuente de vergüenza, se convierte en un faro de la gracia de Dios. Te conviertes en la prueba viviente de que la soberanía de Dios puede transformar cualquier situación. Vivir esta alegría significa mirar al futuro con esperanza, no con miedo. Significa tomar decisiones basadas en la fe, no en las cicatrices del pasado. Es una alegría resiliente, que no se tambalea con las circunstancias, pues no está basada en ellas, sino en la fidelidad inmutable de Dios. Es la alegría de saber que aunque vuelvas a fallar, la misma misericordia que te levantó una vez está lista para levantarte una y otra vez. Esta alegría se manifiesta en gratitud. Una persona que entiende de dónde la sacó Dios no puede ser ingrata. Cada nuevo día es un regalo. Cada pequeña bendición es un motivo de alabanza. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos impide volver al cautiverio de la queja y el descontento. Es la celebración continua de las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros, como dice el salmista. Por lo tanto, no te conformes solo con ser perdonado. Busca la restauración completa. Busca la alegría que viene con la cosecha. Deja que tu vida sea un canto de gratitud. Tu cautiverio fue cambiado no para que vivieras escondido, con miedo a equivocarte de nuevo, sino para que caminaras con la cabeza en alto, trayendo en tus brazos los frutos de la gracia, la misericordia y el poder restaurador de nuestro Dios. Tu historia no terminó en el error, apenas está comenzando en la gloria de su restauración. No permitas que el mensaje de hoy sea solo más información. Deja que se convierta en una revelación que transforme tu vida. El conocimiento que has adquirido necesita convertirse en acción. La misericordia de Dios es más grande que tu error, pero necesitas apropiarte de esa verdad y caminar en ella. ¿Estás listo para dejar atrás la siembra con lágrimas y entrar en el tiempo de la cosecha con alegría? ¿Estás dispuesto a perdonarte y a vivir la vida abundante que Jesús conquistó para ti? No te vayas de este video de la misma forma en que llegaste. Mira ahora mismo otro video de nuestro canal sobre cómo fortalecer tu fe para continuar este viaje. Y si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás una palabra de sabiduría bíblica para fortalecerte y guiarte. Recuerda, tu cautiverio tiene fecha de vencimiento y un tiempo de risa y de testimonio te espera.